Welcome to We Make History. I'm Ai-jen Poo, Director of the National Domestic Workers Alliance, and on behalf of everyone at NDWA, I want to welcome you and congratulate you on starting this course. NDWA is the leading voice for rights and fairness for the over 2 million domestic workers in the United States. We are an alliance of more than 70 local chapters and affiliate organizations, as well as thousands of domestic worker members in places where there's no local organization. And just like you, there are hundreds of other nannies, home care workers, and house cleaners all over the country who are participating in this course right now. Most domestic workers work in isolation behind closed doors. But as an alliance, we are breaking through that isolation and building collective power. In our workplaces, we transform our homes and families. When we come together, we transform this work, our communities, and the country. At NDWA, we are working towards a really beautiful vision. We want domestic work to be fully valued and respected. We want to make sure that children, the elderly, and people with disabilities have the care they need. We want to end racism and sexism and all the attacks on our communities. And we want an economy and a democracy that is fair for all of us. To achieve this vision, we need all of us working together. The We Make History course will help us be powerful together. We chose to call this course We Make History in honor of our movement ancestors and because each of you, through your organizing and all of the work that you're doing as part of our movement, is making history today. The domestic workers who came before us inspire our organizing. And every time we win a new law or bring more workers into our movement, or change how people view our work, we're writing a new page in the history books. We are all part of this history. And when we were organizing to win the first Domestic Worker Bill of Rights in New York, one of our campaign slogans was, "We're making history," because we were winning rights that had been denied to domestic workers for generations. We are so lucky to have worked with a team of visionary activist scholars to create the We Make History course together. This team built the first ever digital timeline online on the history of domestic work and domestic worker organizing. It includes hundreds of years of history. The timeline is the foundation of this course, and in every workshop, we will use it to learn about particular moments in history. We'll get to know some of our movement ancestors and celebrate them. There's so much to explore in the timeline, way more than can be covered in each workshop, and so I really invite you to explore it and be inspired by the rich history our movement has. Now you're going to hear more about what is included in this course. I'm so honored and excited to welcome you to the We Make History course and for all of the ways you will make history in our movement using the lessons that you learn. Mi nombre es María Reyes. Yo fui trabajadora del hogar y me involucré en el movimiento después de ver todas las injusticias que enfrentamos todas las trabajadoras del hogar hoy en día. Hoy en día soy organizadora nacional con la Alianza Nacional Trabajadoras del Hogar. Voy a compartir un panorama sobre el curso Hacemos Historia. Hay 17 talleres en curso, empezando con el taller de hoy. La primera parte de este curso se trata de las raíces del trabajo del hogar. Retrocederemos cientos de años y aprenderemos sobre los orígenes de este sector. Definiremos el poder y aprenderemos sobre cómo las trabajadoras del hogar han forjado poder juntas para lograr mejores condiciones laborales. Aprenderemos sobre cómo nuestra propia alianza es parte de una larga tradición de trabajadoras del hogar, construyendo organizaciones para la liberación colectiva. Aprenderemos sobre cómo diferentes sistemas de opresión han desvalorado el trabajo del hogar.
Aprenderemos por qué la historia del trabajo del hogar está tan ligada a la historia de la esclavitud y sobre cómo las trabajadoras del hogar esclavizadas se defendieron y afirmaron su dignidad. Y hablaremos sobre cómo el racismo le sigue dando forma a nuestras condiciones laborales hoy en día. Aprenderemos por qué este trabajo se considera trabajo de mujeres y debido a eso, por qué no se respeta de la manera que se debe. Hablaremos sobre por qué nuestra fuerza laboral tiene muchos trabajadores migrantes y sobre las potentes tradiciones de organizar que las trabajadoras de hogar inmigrantes traen de sus países por todo el mundo. Aprenderemos sobre momentos en la historia cuando grupos de trabajadoras de hogar han sido divididos y otros momentos cuando se reúnen en solidaridad, demostrando que la unidad es clave para nuestro poder. En la segunda parte del curso aprenderemos sobre las condiciones laborales actuales para niñeras, trabajadoras de limpieza y trabajadoras de cuidado en el hogar. Luego hablaremos cómo lograremos derechos, respeto y una economía democracia que funcione para todos. Cada taller en esta sección se enfocará en una de las estrategias principales de la Alianza para forjar poder para las trabajadoras del hogar. Cuando tenemos estrategias claras, nos podemos enfocar y ser más poderosas. Hablaremos sobre nuestras estrategias para crear poder económico para que el trabajo de hogar se pague de manera justa. Hablaremos sobre nuestras estrategias para lograr nuevas leyes para que las trabajadoras de hogar tengan derechos y protecciones fuertes. Hablaremos sobre la participación cívica y cómo las trabajadoras de hogar están presionando a los políticas a avanzar nuestra visión de una democracia más justa. Hablaremos sobre estrategias de narrativas y cambio de cultura y cómo utilizamos las narrativas, los medios y la cultura popular. Necesitamos todas estas estrategias juntas para lograr la visión de nuestro movimiento. Al final del curso, tendremos una oportunidad para reflexionar juntas, sobre todo lo que hemos aprendido. Este curso nos ayudará a tener un vocabulario compartido para nuestro trabajo organizativo y entender cómo nuestras experiencias personales están conectadas a nuestra historia compartida. El trabajo que hacemos juntas, transforma el mundo a nuestro alrededor y las condiciones de todas las trabajadoras de hogar, y también nos enfrentamos a cada uno, de nosotros como individuos. Estamos contentos de compartir este camino de aprendizaje y transformación contigo. Felicitaciones y bienvenidas, hacemos historia.